Bienvenidos a otra edición de la revista Unifrance. Soy Sara Sevilla, me encuentro el día de hoy con Isabela Carazas y Yarita Aparicio, las cuales nos van a ayudar a presentar al invitado de hoy, que es especial ya que hoy es 23 de marzo. ¿No es así, Yarita? Claro que sí, hoy recordamos el Día del Mar, ¿verdad, chicas? Un día muy importante para nosotros los bolivianos y tenemos al invitado, quien es el licenciado Cristian Virués de la carrera de periodismo, quien es abogado e historiador, especialista en historia republicana de Bolivia. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá en la revista Unifrance. Muy buenas tardes, agradezco mucho este espacio que me ha dado la universidad. Vamos a abordar todo lo que conlleva la Guerra del Pacífico, desde los antecedentes hasta las consecuencias. Claro que sí, es muy importante saber qué pasó antes de la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Mucho no se habla de esto. A ver, coméntenos qué pasó más o menos, un poco de la historia de la Guerra del Pacífico, licenciado. Muy bien, la Guerra del Pacífico dio inicio el 14 de febrero de 1879 y finalizó con la firma del Pacto de Amistad y Tregua de 1884. Pero muchos bolivianos no desconocen lo que ha pasado previamente al estallido de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, he traído, si puede producción, pasar unas imágenes. Hay que ponernos en un contexto geográfico. Ahí podrán ver las imágenes sobre cómo era nuestro territorio costero del litoral boliviano, que estuvo bajo soberanía boliviana 54 años antes del estallido de la Guerra del Pacífico. Ahí podemos ver que nuestra costa se extendía desde las orillas del río Loa hasta el paralelo 24, en el cual se encontraba el puerto de Antofagasta. Asimismo, ustedes podrán ver, también he traído otras imágenes, los mapas, si puedes pasar a producción, para que puedan tener una visión más precisa de cómo era nuestro territorio costeño y también que era el mismo rico en plata, salitre, guano y en pocas cantidades de oro. Y de igual forma otros metales preciosos cruciales para el mercado mundial. Cabe destacar que el guano y el salitre se utilizaba para la fabricación de explosivos y de igual forma fertilizantes para los trabajos de agricultura. Asimismo, hay que recalcar que se descubrió el asiento minero de Caracoles en 1873. ¿Qué era el asiento minero de Caracoles? Era un yacimiento de plata bastante destacado que incluso tenía vetas de plata más grandes que las del propio Potosí. Ahí podemos ver también la punta de Angamos. Vemos ahí que estaban los puertos de Cobija, Mejillones, Antofagasta y Tocopí. Ahí pasen, si puede producción pasar algunas más que he traído. Ahí podemos ver el mapa de Bolivia de 1859, en donde se puede ver que Bolivia tenía un pleno acceso soberano al Océano Pacífico. Este mapa es el más destacado porque pueden ustedes contemplarlo en el Palacio de Gobierno. Está totalmente grande y bien remarcado. Ahí podemos ver que el litoral abarcaba unos 120,000 kilómetros cuadrados y de igual forma fue una puerta de Bolivia al mundo. Hay que destacar también que este territorio costeño fue también difícil de administrar, porque para Bolivia los centros del país estaban bastante alejados de la costa y por lo tanto este lugar estaba indefenso ante las pretensiones expansionistas chilenas hacia el norte. Como dijo los intelectuales chilenos de la época, Chile estaba destinado a crecer o desaparecer y ya vimos todos, uno de ellos fue Diego Portales, dijo Chile está destinado a crecer o desaparecer y vemos todos que lo que ha pasado al final. Ahí podemos ver que el territorio era vasto y teníamos una costa de 400 kilómetros, De igual forma, quiero que puedan contemplar ustedes cómo este territorio era también destacado para Bolivia, pero vamos a ver más adelante cómo las actividades bolivianas en la costa estaban más enfocadas en la costa peruana que en la costa boliviana, porque muchos trabajadores bolivianos estaban trabajando en puertos peruanos como Arica, Iquique, Pisagua en aquel momento. Antes del estallido de la guerra, la población chilena era muy superior a la boliviana. Creo que estaba rondando unos 8,000 habitantes y 1,200 bolivianos. Ahí pueden ver cómo era de diferencia, había gran predominancia chilena porque la mayoría eran trabajadores chilenos que habían ido a trabajar a los puertos bolivianos por el guano y el salitre.
Cabe destacar también, también hay que destacar que se firmaron los tratados limítrofes de 1866 y 1874, pero muchos se preguntarán por qué están tan importantes estos tratados. El de 1866 obtuvo por primera vez el reconocimiento chileno de que su frontera norte era territorio boliviano. Esto se firmó bajo la presidencia del presidente Mariano Melgarejo. De igual forma, he traído su fotografía, si lo pueden compartir en producción, por favor. Ahí lo pueden ver a Mariano Melgarejo. Muchos lo condenan por haber regalado territorio a Chile y Brasil, pero hay que destacar lo siguiente: él obtuvo del gobierno chileno el reconocimiento expreso de que su soberanía limitaba con territorio boliviano en el paralelo 24. Asimismo, más adelante, con el Tratado de 1874, se ratifica esa frontera en el paralelo 24 y asimismo se deja de lado la medianería que estaba en el Tratado de 1866. Pero muchos se preguntarán, ¿qué es el sistema de la medianería? Se reparten los bienes por iguales entre Bolivia y Chile. Pero Bolivia vio esto con desventaja porque al final el que conseguía más réditos era Chile, y por lo tanto con el tratado del 6 de agosto de 1874 reemplazó al primero, en el cual se eliminaba el sistema de medianería y se implementaba, se ratificaba la frontera en el paralelo 24. Estos dos tratados son trascendentales porque ahí vemos un acuerdo entre ambos países para prevenir una guerra en el futuro. Asimismo, ¿qué es lo que estaba pasando con nuestro país hermano del Perú? Bolivia había firmado con el Perú el Tratado de Alianza Defensivo en 1873. Ahí pueden ver ustedes a Agustín Morales, quien lamentablemente fue asesinado casi un año después de su posesión. De igual forma, el Tratado de 1873 fue firmado durante la presidencia de nuestro presidente Adolfo Vallivian, que se va a pasar la imagen, por favor. Él es Tomás Frías. Es de igual forma un presidente destacado que ha tramitado con nuestro país hermano de Chile los tratados del 74. Ahí podemos ver a Vallivian, hijo del gran mariscal José Vallivian, vencedor de la batalla de Ingavi, que él durante su presidencia se firmó este tratado de alianza defensivo secreto, pero hemos visto que de secreto al final no tuvo mucho, porque al final la moneda supo que del tratado inmediatamente después de su publicación, y Chile vio una amenaza en la alianza Perú-Boliviana. A esta alianza también se quería sumar Argentina para hacer una triple alianza, pero al final la Argentina no aceptó, y por lo tanto durante el gobierno de Hilarión Daza, que podemos verlo a continuación, en su gobierno estalló la Guerra del Pacífico, y su gobierno culminó con su derrocamiento en diciembre de 1879, porque los bolivianos consideraron que su gestión de la guerra fue terrible, y de igual forma fue exiliado a Europa. Estuvo en Europa 14 años y en 1894 fue asesinado en la calle Arce de la población de Uyuni. Se decía que Daza traía un baúl con documentos que demostraban que había intereses económicos primando en plena guerra del Pacífico, pero lamentablemente esos documentos desaparecieron para siempre con el asesinato de Daza. Ahí podemos ver también el tratado del 66 que le estaba mencionando. Ahí hay reconocimiento expreso de Chile, que su frontera norte es Bolivia, pero como en el siglo XIX había todavía en el continente había conflictos limítrofes, lamentablemente el asunto boliviano-chileno estalló en la guerra del Pacífico. La versión chilena dice que la guerra inició porque Bolivia infringió el artículo 4 del Tratado de 1874, que decía que no se podía imponer impuestos a bienes y capitales chilenos por un periodo de 25 años. La versión boliviana dice que la compañía tenía que tenía que pagar el impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado, mediante ley del 14 de febrero de 1878.
Antes de finalizar la parte de antecedentes, cabe destacar también este protocolo de 1872 que hizo una corrección al Tratado del 66 que buscaba dar a ambas partes las mayores ventajas posibles, pero lamentablemente con la discrepancia entre ambas partes por la explotación de los recursos naturales, dieron paso al conflicto que estallaría en 1879. Pero volviendo, para finalizar la parte de antecedentes, cabe destacar que el territorio costero boliviano sufrió las siguientes embestidas. Primero sufrió una plaga de fiebre amarilla, el otro el hambre. Ahí podemos ver cómo eran las instalaciones del puerto de Antofagasta. Ahí una ilustración, podemos ver ahí la compañía de Ferrocarril y Salitres de Antofagasta. Ahí era la mayor empresa salitrera de la zona. La compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta era la mayor accionista sobre la explotación y exportación de salitre del mercado nacional al extranjero. Esta ilustración data de 1878, 1879. Ahora, este territorio costeño sufrió un tsunami, no solamente la fiebre amarilla, sino también en 1877 toda la costa boliviana sufrió una embestida de un tsunami que devastó el 80% de la infraestructura portuaria boliviana. Luego de ello fue el hambre y el costo de las reconstrucciones también equivalió a un gran peso sobre el erario boliviano, sobre el cual se basa el impuesto de los 10 centavos. Era primordial hacer las reparaciones respectivas a las instalaciones portuarias bolivianas, desde Cobija hasta Antofagasta. Ahí podemos ver, terminado la parte de antecedentes, vamos a pasar al hecho como tal. La Guerra del Pacífico inició con el desembarco chileno en el puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y con esto dio inicio oficialmente a la Guerra del Pacífico, pero hubo también muestras de heroísmo. Aquí también recordamos a nuestro héroe Eduardo Baroa, que podemos ver en imágenes, quien fue uno de los defensores de Calama, que era un punto estratégico boliviano que unía el país con sus 4 puertos en el Pacífico. Ahora, al momento de la invasión, se han destacado también actos heroicos, como el de la niña Genoveva Ríos, que salvó la última bandera que hundió en el litoral boliviano. También Ladislao Cabrera, que también planificó la defensa de Calama, y a nuestro gran ciudadano Avaroa, que defendió el puente del Topáter hasta el final, y todos conocemos en qué acabó su gran epopeya heroica en el puente del Topáter. Ahí podemos ver también a los defensores de Calama, por el cual también recordamos este Día del Mar. Fue la única batalla que se ha librado en nuestro suelo soberano. La mayor parte del combate fue realizado en territorio peruano. ¿Por qué? Porque el objetivo era de que las guaneras y salitreras no cayeran en manos chilenas. Se han concentrado los esfuerzos bolivianos y peruanos en proteger estos territorios de los chilenos. Asimismo, cabe destacar que la declaración oficial de guerra llegó en el mes de abril. Una vez que la declaración de guerra oficial llega en abril de 1879, Perú entra en el conflicto respetando lo convenido en el Tratado de 1873. Había un casus bellis, que significaba la invasión de algún territorio de los países firmantes, y por lo tanto el combate lamentablemente se terminó con la toma de Calama, y con ello un punto neurálgico que unía el territorio boliviano con sus territorios costeños. Más adelante vamos a ver que antes de hacer el avance hacia el norte, los chilenos tenían que dominar el ámbito naval, porque hay que recordar que el Huáscar ha causado también, fue la pesadilla de la Armada chilena durante 6 meses, hasta que en octubre de 1879, en la batalla de Angamos, la escuadra chilena emboscó al Huáscar y de igual forma lo derrotó, eliminando la principal amenaza que significaba el mismo para el avance chileno hacia el norte.
una vez que el Huáscar es hundido, Chile, la escuadra chilena ya tenía pleno control del ambiente, del campo, del escenario marítimo, y por lo tanto ya inició su primer golpe a territorio peruano con el desembarco de Pisagua en el día de los Santos de 1879. Con la toma de Pisagua, que fue el primer punto neurálgico en territorio peruano, los chilenos ya establecieron una cabeza de playa y tomaron los ferrocarriles y las estaciones de telégrafos que unían ese territorio con el resto del país. Ya lo habían aislado. Muy bien. Vamos a ver que los hechos se van a desarrollar hasta la batalla de Tarapacá, que fue la primera victoria aliada, y más adelante vamos a ver que en la batalla del campo de la Alianza en mayo de 1880, ahí se decidiría todo el destino de Bolivia en la guerra del Pacífico. Había 12.000 aliados y 19.000 chilenos. Los chilenos, bajo el mando de Baquedano, iniciaron la toma de la ciudad de Tacna. Al principio los aliados tuvieron una clara ventaja. Los aliados tenían una ventaja sobre los chilenos, pero lamentablemente al final, con el apoyo de la caballería chilena, los ejércitos bolivianos y peruanos fueron derrotados lamentablemente, y tras la batalla del Alto de la Alianza, los chilenos tomaron Arica, y tras ese crucial momento iniciaron su avance hacia el norte, pasaron por Arequipa y finalmente llegaron a la capital peruana, Lima. Lima fue considerada como el botín de guerra. Una vez que Lima cae, los chilenos izaron su bandera en el Palacio de Gobierno. Lamentablemente, como trofeo de guerra, se han llevado libros de la Biblioteca Nacional de Lima. Asimismo, asaltaron los respectivos ministerios, se llevaron gran documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a que este material también fue devuelto más adelante. Algunos libros siguen desaparecidos, y de igual forma a los chilenos se les llama los últimos virreyes del Perú, porque fueron los últimos que conquistaron este territorio, y de igual forma fueron sus últimos gobernantes extranjeros. Muy bien, la guerra del Pacífico culminó en el caso del Perú con la firma del Tratado de Ancón de 1883, que establecía que Perú cedía el Tarapacá a Chile de forma perpetua. En el caso nuestro hay un tema relevante. El Tratado de 1884, pese a que reconoció la ocupación chilena de nuestros territorios, esto no significó que Bolivia cedió directamente toda la soberanía. Bolivia se resistió a este escenario, y 20 años más tarde, con la firma del tratado del 20 de octubre de 1904, Bolivia al final reconoció la plena soberanía chilena sobre los territorios ocupados, pero establecía el mismo que Bolivia podía transitar sobre sus puertos de forma libre y perpetua. Es situación que está marcando en la actualidad nuestra realidad con nuestro país vecino del Chile. Gracias. Claro que sí, pero hay muchas versiones en verdad. Por ejemplo, la versión que es del país hermano chileno. Más o menos me enteré que ellos ven a Eduardo Avaroa de otra forma. ¿Podría explicarnos más o menos cómo lo ven a este personaje ellos? Por supuesto, los chilenos ven a Avaroa como un individuo que sacrificó su propia vida a cambio en vez del vasallaje, porque al final un oficial chileno le dijo a Avaroa, ríndase, ya es inútil resistir. Avaroa dijo, rendirme yo, que se rinda su abuela, carajo, y le dispararon. Eduardo Avaroa murió el 23 de marzo de 1879, mostrando así el valor del pueblo boliviano, y de igual forma Avaroa es uno de los más grandes héroes de la historia boliviana en lo referente a la guerra del Pacífico. Hemos visto también cómo se han rendido sus homenajes en la Plaza Avaroa, sí. De igual forma cómo muestra este personaje valentía, y de igual forma cómo se enteró el pueblo boliviano de la hazaña de Avaroa y de los defensores de Calama. Muy bien, fue cubierta por
los corresponsales chilenos decían, han escrito como había mucha importancia en destacar la bravura, la valentía de los caballeros que iban a la muerte por defender su patria. Decía, el hombre que prefirió la muerte a su vasallaje, invistió a varios soldados nuestros, pero al final él consiguió defender el Toparte hasta la última bala. Por eso el pueblo boliviano sabe, a pesar de los corresponsables de guerra chilenos, esa bravura de Avaroa, de los defensores de Calama, que eran menos de 200 contra un ejército bastante superior. Bueno, y licenciado, hemos hablado del conflicto y también un poco de los antecedentes, pero hablemos, bueno, nos comentaba que los intelectuales chilenos de la época pensaban que Chile iba a desaparecer. ¿Cómo ha sido la economía de Chile después de este conflicto que ha terminado casi en 1884? Y también, ¿cómo ha sido la economía boliviana después de este conflicto? Muy bien, primero Chile, antes de la década de 1840, era un país pobre, principalmente porque no tenía. Diego Portales, uno de los intelectuales chilenos, decía: necesitamos ese espacio vital al norte para la supervivencia, y de igual forma ese espacio vital para Chile, porque una vez que con el tratado de 1904, Bolivia entró al Club de las Naciones Mediterráneas, para Chile significó la anexión de un vasto y rico espacio geográfico y el espacio vital que decía Diego Portales, porque si leemos bien la historia económica chilena, toda su prosperidad se cimentó sobre todo en su rico norte, en su rico territorio del norte. Ahí Chile explotó plata, guano, salitre, y de igual forma más adelante se descubrió las minas de cobre en los territorios del Tarapacá y Atacama boliviano. El cobre, ya sabemos bien, como dijo el presidente chileno Salvador Allende, el cobre es el sueldo de Chile. Ahí podemos ver que para Chile significó la tan anhelada anexión de su espacio vital, que le permitió expandirse y de igual forma establecer su hegemonía en el Océano Pacífico Sur, porque al final esta guerra significó el enfrentamiento entre dos puertos, el puerto de Callao en Perú y el puerto de Valparaíso en Chile. Estos dos puertos desde la época colonial han disputado la hegemonía comercial en el Océano Pacífico. Tras la Guerra del Pacífico, Valparaíso se cimentó como el principal puerto del sur sudamericano, imponiéndose sobre el Callao, pero para Bolivia significó la pérdida no solamente de un territorio, sino de un departamento, porque el litoral era el 10º departamento de Bolivia. Ahí podemos ver en nuestro escudo de armas 10 estrellas. La 10ª estrella hace referencia a nuestro litoral perdido, y cuya capital en primera instancia era Cobija, pero más adelante fue Antofagasta. Pero ahí podemos ver que para Bolivia significó, fue un evento traumático, porque a diferencia de la guerra del Acre y del Chaco, Bolivia perdió su cualidad marítima, característica bien importante que nos sigue marcando en la actualidad. Por lo tanto, una vez que Bolivia pierde ese acceso soberano al mar, se va a enfocar sobre todo para el siglo XX en la minería, sobre todo con el estaño. Ahí vamos a ver a los varones del estaño, Patiño, José y Aramayo, que jugaron importantes papeles en la primera mitad del siglo XX. Claro que sí. Ya para concluir brevemente, ¿nos podría dar un mensaje de qué es lo que las nuevas generaciones tienen que dar importancia de este día? ¿Cómo tiene que ser recordado? ¿Con rencor, sin rencor, emotivamente? Ya. La historia se estudia no para odiar a nuestro prójimo, porque tenemos que estudiar la historia no para odiar a nuestro prójimo, sino para reflexionar y de igual forma no cometer los mismos errores que nuestros antepasados. La historia se estudia y se aprende no para odiar a nuestro prójimo, sino para reflexionar sobre los acontecimientos históricos que dieron paso a nuestro presente actual. Asimismo, tenemos que nosotros que buscar vías diplomáticas mediante el diálogo para buscar soluciones a estos diferendos, porque al final todas las guerras son inútiles. A pesar de que haya un vencedor, siempre el vencedor va a terminar herido. Y de igual forma, las guerras son inútiles. Hemos visto en el transcurso de la historia humana que las guerras
al final no solucionaron nada y trajeron muchos problemas en el presente. Más bien se tiene que hacer canales diplomáticos y de diálogo que ayuden a resolver nuestros problemas mediante la vía diplomática y pacífica, no mediante el uso de la fuerza. Hay que siempre presentar nuestros argumentos de una forma intelectual y diplomática. Y de igual forma, si producción me ayuda a compartir, hay un código QR que he compartido con producción. En este código QR pueden encontrar mi tesis de licenciatura que he hecho en el área de historia. Ahí mi tesis se llama Políticas y legislación del Estado boliviano con respecto al puerto de Antofagasta desde 1868 a 1879, porque la idea central trata de decir al mundo qué es lo que pasaba en el puerto de Antofagasta antes de la invasión chilena, porque he podido notar, siempre me ha carcomido una duda, pero y el pueblo boliviano y también el mundo conoce lo que pasó antes del estallido de la Guerra del Pacífico, qué estaba pasando con nuestro litoral previamente al estallido de la Guerra del Pacífico, cómo Bolivia gestionó este territorio antes de la guerra, y por eso mi investigación se centra en ello y claras luces, da una luz sobre cómo se estaban desarrollando los acontecimientos previo a la Guerra del Pacífico, y llena ese vacío histórico que las generaciones futuras deben conocer con respecto a cómo Bolivia administró este territorio desde su fundación hasta el estallido de la Guerra del Pacífico, que tuvo una duración de 54 años. Claro que sí, licenciado, muchísimas gracias. Agradecemos que haya podido aceptar la invitación. Esperamos tener otra oportunidad porque aquí las preguntas sobran, la verdad, y esperamos poderlo tener en otra ocasión. Y después de esta entrevista nos vamos a un corte. Muchísimas gracias, licenciado. A ustedes, gracias por el espacio. Gracias, chicas. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Tu segundo día y ya llegas un minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez.
y ya llegas un minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Yo sí pude. Tu segundo día y ya llegas un minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Y volvemos de nuestra pausa con mucha más información porque tenemos al presidente de la Sociedad Científica de Odontología. Pero antes, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isa? Todo muy bien por ahora. Estamos ahí un poquito ajetreados, pero me complace decirles que estamos acompañados de Leonardo, quien también es estudiante de tercer semestre de la carrera de odontología, ¿no es así, querido? Sí, tercer semestre. Ocupadísimos andamos. Bueno, para comenzar la entrevista, coméntanos qué es la Sociedad Científica de Odontología. Como tal, la sociedad científica, como dice, es una sociedad de estudiantes que van desde segundo semestre hasta décimo semestre, los cuales vamos a estar realizando lo que son investigaciones, pueden ser de distintas índoles, sea para mejorar lo que va a ser alguna situación, mejorar tratamientos o buscando nuevos tratamientos que se puedan implementar. ¿Y cómo nace este interés de querer ser partícipe de esta sociedad científica, querido Leonardo? Desde la curiosidad. Cada uno desde el primer semestre va viendo si le llama la atención, no sé, cómo es que se forman los dientes, por qué se forman o por qué este tipo de tratamiento tiene que ser de esta manera. Y de esa manera vamos investigando cómo se puede mejorar esto, qué se puede hacer para más adelante o no sé, por ejemplo, en prótesis. ¿Cómo podemos evitar que una persona deje las prótesis porque es incómoda o porque empiezan a crecerle bacterias y demás? Claro, bueno, mediante esta curiosidad deben surgir interesantes actividades del club. Claro Bueno, a que ver, sí. ¿qué actividades tienen acá en la sociedad? Por ejemplo, aquí en la sociedad, además de realizar lo que son las investigaciones, participamos de lo que son congresos. Puede ser ya sea la OCEBOL, que es la Organización de Sociedades Científicas de Bolivia, en la cual competimos con diferentes universidades, como sea la UPA, UMSA, de Santa Cruz está la UAGRM, tenemos a Tarija, a Sucre, igual a Unifrance de Santa Cruz, que este año, si más no me equivoco, se está afiliando. Y además tenemos congresos nacionales, departamentales e internacionales, como ser uno en Suiza, que vamos a tener este año, y en Colombia. ¿Y cómo les ha ido en estas competiciones? Bien, de hecho, usualmente sacamos premios entre los primeros lugares, de primero a tercer lugar. El año pasado sacamos 2 primeros lugares, 2 segundos y un tercer lugar. Wow, como podemos entender, tienen un desempeño bastante, pero que bastante bueno. Personalmente, ¿qué habilidades sientes que desarrollaste o que mejoraste al pasar de
de este tiempo siendo partícipe de este congreso? Bueno, como tal, siempre tenemos el apoyo de los docentes, que son un pilar fundamental en esto. Siempre están ahí apoyándonos, ayudándonos, guiándonos en las diferentes investigaciones que tenemos. Y como tal, podemos conocer a mucha más gente. Tenemos la posibilidad de hacer amigos no solo dentro de La Paz, dentro de Bolivia, sino también a nivel internacional, con los cuales podemos realizar investigaciones, crecer en conocimientos y mejorar lo que va a ser nuestro futuro. Algo bastante útil, ¿no? Ya Sí. que sé que comparten conocimientos, contactos igual Sí. para un futuro. ¿Y qué dificultad dirías que pasaste durante este último año? Más que nada, tal vez sería habituarme a lo que va a ser el escribir el trabajo de investigación. Como hay que empezar desde cero, ya los docentes te van explicando poco a poco, pero ya una vez agarras esto, es más fácil todo, es más llevadero. Incluso realizar investigaciones puedes hacer varias a la vez. Claro, y me comentas igual de los docentes. ¿Qué rol cumplen estos mismos? Por ejemplo, ahorita tenemos al Dr. Jefferson, que es el asesor de la sociedad científica. Con él siempre vamos a tener una guía, una base de cómo tenemos que realizar investigaciones, ideas de qué se puede realizar. También contamos con el Dr. Mauricio Torres, que es muy buen docente. Siempre está interesado en conocer nuevas cosas. Docente de histología que a propósito realiza investigaciones igual, docente investigador. Oh. Claro, yo creo que las sociedades científicas son claves realmente para cualquier carrera, porque siempre están los estudiantes curiosos que quieren saber más. Bueno, para estos estudiantes, ¿desde qué semestre se puede participar? Y también, ¿cuáles crees que son las habilidades clave que tiene que tener un estudiante para ser partícipe de esto? Para la sociedad científica de odontología se puede participar desde segundo semestre. Ya. Lo más importante que se tendría que tener es curiosidad, que estén dispuestos a realizar investigaciones, a dar tiempo extra aparte de la U para poder realizar esto, y que estén dispuestos a conocer gente. ¿Tú crees que es difícil ser parte de una sociedad científica? No, más que nada sería el tiempo, ¿no? Lo único, el tiempo. Después, todo es fácil. ¿Cuánto tiempo dedicas más o menos a la semana? Porque también hay que recordar que él es presidente. Cuidado. Aproximadamente deben ser unas 2-3 horas entre realizar los cuerpos de trabajo y demás. Se gasta tiempito, pero se puede. Wow. Bueno, se puede. sí, de hecho. Organizar Eso, más los estudios. Sí. Y ahí estamos viendo quizás un poco de la desventaja, el tiempo. Pero, ¿qué ventajas verías en un estudiante que es partícipe de estas enfrente a uno que no lo es? Primero hablaríamos del currículo. Al tener investigaciones tienes la posibilidad de que si son muy buenas se publiquen, y estas al ser publicadas ya te suma harto en tu currículum. Muchas veces en ciertas instituciones te dicen ya tienes que tener 1, 2, 3, 4 publicaciones, y esto ya te va sumando poco a poco desde la universidad. Y quisiera que quizás nos des algún consejito para estos estudiantes que no se animan a ser partícipes de este mismo, quizá por miedo, quizás porque no están seguros de tener disponibilidad para este mismo. Más que nada que se animen, porque tiempo siempre vamos a tener como tal. Podemos organizarnos, quitarle una horita a jugar videojuegos o demás. Hay que sacrificar, pero se puede. Que se animen. De hecho, de aquí a 2 sábados vamos a estar con como decíamos, participación de los nuevos postulantes de la sociedad que quieran presentar sus trabajos. Solo son diapositivas y ver que sí quieren realizar investigación. Bueno, también un poquito complementando la pregunta, ¿qué les dirías a aquellos estudiantes que, bueno, yo creo que cuando alguien escucha sociedad científica dice, es algo intelectual, o sea, yo no me siento lo suficientemente inteligente para participar en esto? ¿Qué les dirías a ellos? Todos son posibles, todos pueden participar, no hay nadie que no pueda hacerlo. Todos somos inteligentes de alguna manera, entonces siempre anímense, den ese paso, que de hecho los puede llevar muy lejos ese pequeño paso, que se animen, aunque sea, no sé, a decir hola, ya es algo. Súper. Bueno, muchísimas gracias, querido Leonardo, por aceptar la invitación a esta entrevista. Te agradecemos bastante por darte ahí un tiempito, como pudimos notar, estás bastante ajetreado con todo esto. Pero bueno, así que ya saben, les hacemos una vez más una invitación a que sean partícipes de este congreso que es tan, pero que tan importante. Vamos a seguir con mucho más en el programa y volvemos de un pequeño corte. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1.
doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Yo sí pude. Y así retornamos de la pausa y ahora nos vamos con la carrera de Ingeniería Comercial. ¿No es así, José? Así es, querida Sara, nos encontramos acompañados de Camila y Maybelline, estudiantes de primer semestre de la carrera de Ingeniería Comercial. ¿No es así? ¿Cómo están, queridas chicas? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por habernos invitado.
Muchas gracias por estar aquí presente, por darnos la cobertura para poder hablar acerca de nuestro proyecto. A ustedes las gracias más bien. Quisiera que me comenten un poquito sobre qué es el proyecto integrador, para empezar. Yo primero. Ya, bueno, a ver. Empezando, nuestro proyecto integrador consiste en ayudar a una organización. En este caso, con Camila, bueno, mi grupo, nos hemos enfocado en ayudar a la organización Remar Bolivia. Remar Bolivia es una organización sin fines de lucro que, bueno, ayuda a diferentes personas, ya sean niños, mujeres, hombres. Bueno, los ayuda, después tiene varios centros. Remar Bolivia se fundó en España y después de unos años, en 1997, vino acá a Bolivia. Sí, también están muchos, como se dice, están acá en la ciudad de La Paz, como dijo mi compañera, en muchos departamentos más de acá, e igual está en otros países. Eso. ¿De cómo inició ustedes a aliarse o a integrarse para ayudar en este proyecto? Pasa que al principio, bueno, comenzando el semestre, ya que nosotros somos de primer semestre, nos dijeron que busquemos alguna organización para ayudar. Y entre lo que estábamos buscando, justo nos apareció Remar Bolivia. Fuimos a visitar y demás y nos encantó porque ayudan a muchas personas, no simplemente se enfocan en, digamos, personas adultas o en niños o, bueno, en eso. Exacto, el trabajo que realizan es fundamental para nuestra sociedad, pero sobre todo para las personas vulnerables. Y como dice mi compañera, no solo se enfocan en un cierto tipo de personas, sino abarcan a varias personas. Quisiera que me comenten un poquito más sobre su rol de ustedes. ¿Qué rol cumplen dentro de esta organización? Ya, bueno, nosotras cumplimos con ir a visitar ¿cómo se dice?, la organización, ayudar a los niños, ayudar a los niños, apoyarles con cierto... mediante donaciones, sí, donaciones, visitas, recaudando recursos para la fundación, porque recalcar que es una fundación sin fines de lucro. Entonces, más que todo dependen de donaciones y de voluntarios. ¿Y qué actividades ustedes realizan para poder recaudar fondos para poder ayudar a esta organización? Por ahora estamos recaudando, ¿cómo se dice?, con mi grupo semestral, de reto semestral. Nosotros estamos dando así en lo que podemos y muy pronto ya vamos a estar vendiendo cosas acá en la universidad. Esperamos que nos puedan apoyar y en eso igual va a constar nuestro apoyo económico que vamos a dar a la organización. ¿Qué desafíos están encontrando? Porque ustedes nos comentaban que estaban iniciando, ¿verdad?, con esta organización. Sí. ¿Qué desafíos están encontrando en el procedimiento de ayudar a esta fundación? Primero acoplándonos bien a la fundación, ¿no? Sabiendo a qué va, a qué ayudan y demás, para poder ver en qué podemos brindarles ayuda. Como hay diferentes áreas, entonces tenemos que ver bien. Sí, como dijo mi compañera, bueno, estamos viendo todo eso, ¿no? Todo ese ámbito para poder ayudar y demás. Y como no solo somos nosotras dos, tenemos otros participantes más de nuestro grupo, y entre todos nos ayudamos, nos apoyamos. Y nuestros espectadores, así como sociedad, ¿cómo podrían dar una ayuda a esta organización? Pueden buscar, tienen sus redes sociales, que es Remar Bolivia. También están ubicados por la calle de las Paraguas. Ahí pueden ir y dar ahí sus donaciones. Como les decimos, no solamente tienen un lugar, tienen varios lugares y no solamente es en el departamento de acá de La Paz. También hay en Beni, Santa Cruz y ya, algunos departamentos más. ¿Cómo influye el ayudar a esta fundación en su carrera, en el papel que ustedes están jugando? A ver, ¿cómo influye? Cami. Bueno, más que todo a nivel personal, para todos nosotros, viendo desde cerca cómo es la situación que pasan las personas en situaciones vulnerables, apoyándolas, ya sea por, no sé, por pobreza, porque lo que están en las calles y demás, crea un sentimiento entre nosotros de empatía y compromiso para poder ayudar, muy aparte de lo que es nuestro proyecto semestral. Algo bastante útil, ¿no? ¿Ustedes creen que esto debería ser obligatorio en todas las universidades? Sí, la verdad sí, porque apoyando, o sea, no es solamente apoyar, te sientes bien contigo misma, o sea, es algo que te ayuda como persona
te ayuda a ver la realidad, ya que como nosotros estamos en una universidad privada y demás, tal vez muchos no sabemos qué es sufrir o qué es pasar por no tener dinero y demás. Así que ayudar debería ser obligatorio. Y si ustedes tuvieran más tiempo y recursos, ¿qué proyectos ustedes implementarían para poder ayudar a esta organización? A ver, ¿qué proyectos? En lo personal, en lo personal, yo lanzaría negocios, cosa que lo recaudado lo llevaría a las organizaciones, no solamente remar. Si yo tuviera la posibilidad, ayudaría a más organizaciones. Exacto, concuerdo con ella. Sería bueno abrir emprendimientos, no sé, que las ganancias sean para estas fundaciones, para las personas que necesitan, al igual que los animales, que también necesitan bastante. Y coméntenos, chicas, además del proyecto que ustedes están haciendo, supongo que también sus otros compañeros están en otras organizaciones con otros proyectos. ¿Cuáles serían estos? A lo que tenemos entendido, un grupo está trabajando acá con la universidad, que igual tiene su fundación y demás. Otro grupo está con huellitas. Más que todo son fundaciones de perritos con los que están nuestros compañeros, diferentes de la ciudad. ¿Y ellos cómo están ayudando a estas fundaciones? Yo creo que de igual manera están apoyando con los voluntariados, ya que, como dijo bien mi compañera, la gran mayoría se está enfocando en rescate, albergue de perritos y con el voluntariado, ¿no? Sacarlos a pasear y demás. También las donaciones de croquetas y demás necesidades que ellos tienen. Y como sabemos, ¿este es trabajo para el semestre o para el hito? Es para el semestre. Es para el semestre. Así. ¿A ustedes les gustaría dar continuidad o es más que nada quizás por la nota? No, nos encantaría dar continuidad aquí al proyecto, así todo eso. ¿Y cómo creen que este tipo de experiencias influiría en su futuro personal? En el proceso de la carrera, como personas, ¿cómo les ayuda, chicas? Nos ayuda, como bien dijo mi compañera, nos ayuda a tener empatía más que nada, a ver todas las situaciones y demás, así que yo creo que en eso. Exacto, a ponernos en el lugar de la otra persona, porque como estamos en una posición, se podría decir bien, entonces no sabemos qué es lo que pasan las otras personas, qué necesidades. Ya que por ahora no van mucho tiempo, ¿qué momento ustedes dirían que es inolvidable durante el trabajo que están realizando por el momento? Quizás alguna experiencia, una anécdota que tengan. Creo que nuestra anécdota hasta ahorita, la que más resalta, para mí, ha sido cuando estábamos buscando la organización, porque en sí es como que la organización ha llegado a nosotros. No sabíamos nada de remar y en una de esas, de la nada nos salió en un video y demás y decidimos ayudar. Creo que esa es para mí la experiencia, con lo que más puedo recordar, ¿no? ¿Y ustedes, en lo personal, se imaginaban ayudar de esta manera a este tipo de fundaciones con su carrera? No, la verdad no. O sea, cuando entré a la carrera de ingeniería comercial, no sabía nada, no sabía que teníamos que hacer eso y ya poco a poco nos fueron hablando y demás, pero siento que es algo increíble, la verdad. Y ya para ir concluyendo, ¿qué le dirían a una persona que nunca fue partícipe y quizás todavía no se anima? Si nos podrían hacer una invitación para estas personas. No, pues para el que esté viendo, si no eres de nuestra universidad, si eres de otro lado aparte y demás, ayuda que puedas. Si tienes la oportunidad de ir a alguna organización, hacer algún voluntariado, hazlo, porque va a ser algo que te va a llenar como persona. Es algo increíble, es algo muy bonito. Exacto, es algo inolvidable y si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, porque las personas lo necesitan y podemos dar un granito de arena, apoyarlos. Exacto, así que si das algo no te vas a hacer pobre ni rico. Claro que sí. Y bueno, chicas, les agradecemos que hayan aceptado la invitación a la entrevista. Nos alegra saber a nosotros que desde primera instancia, primer semestre, ustedes ya están con proyectos integradores y del cual están aprendiendo muchas cosas que les van a ayudar más allá en su carrera. Después de estas entrevistas, vamos a finalizar el programa y esperamos verlos con mucho más mañana. Chao, chao.
Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Tu segundo día y ya llegas un minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez.